Hola a todas y todos y gracias por atender a esta mini píldora en la que hablaremos sobre comunicación en situaciones de emergencia con niños y adolescentes. Soy Jesús Rivero, psicólogo sanitario experto en psicología de emergencias y conducta suicida y miembro de la Comisión de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias. En primer lugar, decir que los contenidos de esta mini píldora ampliados podéis encontrarlos en la guía de comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables que podéis descargar del QR que acompaña esta presentación y que hemos desarrollado mis compañeras Natalia Lorenzo, Berta González y yo mismo. Entrando en materia, os voy a aportar una serie de pautas muy generales para favorecer nuestra comunicación con niños y adolescentes en situaciones de emergencia. En primer lugar, es muy importante que evaluemos el contexto, evaluar la situación previa, es decir, el acontecimiento que genera la emergencia, así como la situación actual, dónde se encuentra el niño y en qué condiciones. También es fundamental que sepamos qué personas se encuentran presentes, familiares, allegados, personal sanitario o de rescate. Asimismo, debemos de recopilar toda la información posible antes de actuar. ¿Qué personas pueden suponer un apoyo para el menor? ¿Quién va a acompañar al menor y a darle la información? Así como valorar el estado físico del menor, si hay daños, heridas, atrapamiento o aislamiento. Es importante que tengamos en cuenta quién debe hablar con el menor en estas situaciones. La recomendación es que principalmente lo hagan familiares o personas más cercanas y, si es en el contexto escolar, maestros y profesoras de referencia. Los profesionales estamos para apoyar a estas personas y aportarles pautas y soporte. Si no es posible o estas personas no están presentes, la comunicación la haremos los profesionales. A su vez, nos preguntaremos, ¿qué debemos decirle a un menor? En primer lugar, siempre la verdad. La información que le demos debe ser fiel a la realidad, lo contrario puede tener consecuencias no deseadas. La información debe ser aquella que el menor pueda entender y asumir en función de su edad, situaciones particulares, etc. Y es importante delimitar el cómo, el qué y el para qué aportamos información. Nuestra interacción con el menor va marcando los propios límites. Las preguntas son importantes responderlas. Siempre debemos responder a esas preguntas sobre lo sucedido que nos haga el menor. Además, nos sirven de orientación sobre lo que ya sabe. Nuestras respuestas se deben adaptar a nivel de lenguaje y el contenido. Si no aparecen preguntas, debemos guiarles en el camino de recibir información que necesitan saber. También es importante el cómo y el cuándo realizamos esta comunicación. Así debemos hablar con naturalidad, sin un tono dramático. No es necesario un ritual complejo ni buscar situaciones específicas distintas a las de una intervención con adultos. Nuestra posición también es importante. Intentar colocarnos a su altura, hablar con ellos cara a cara, a la altura de los ojos y agacharnos si es necesario. También debemos dosificar la información, aportar la información a medida que se pueda y se requiera. Debemos explorar, en primer lugar, qué es lo que el menor ya sabe y sus respuestas ante ello. En líneas generales, no se recomienda dejar pasar mucho tiempo entre el evento y la información, ya que podrían aparecer respuestas como procesos de rumia, preocupación, desesperanza, falsas expectativas o incertidumbre. Todo ello puede conllevar que los mecanismos de afrontamiento del menor sean menos eficaces por mayor intensidad de respuesta. Añadido a esto, podemos pensar también que un lapso grande, sumado a las respuestas anteriores, se desarrolla en soledad, y es preferible que el menor pueda afrontar la noticia en compañía de personas de referencia. Otro factor de suma importancia es nuestra respuesta emocional a la hora de darle noticias a los niños y adolescentes. No debemos tener una actitud hierática o inexpresiva, pero tampoco dejarnos llevar por las emociones de forma descontrolada. Expresar nuestras emociones, pero sin perder el control de la situación, genera en los niños y adolescentes un mayor apoyo y un ejemplo y aprendizaje de gestión emocional adecuado. Hablar de cómo nos sentimos, pero también hablar de cómo lo regulamos es de suma importancia. Permitir que el niño exprese sus emociones y darle herramientas para manejar la situación ayudará tanto en el momento presente como de cara al futuro. Nuestra actuación en el momento de la crisis influirá directamente en el desarrollo futuro del manejo del problema que tendrá el niño o adolescente. Nuestra adecuada respuesta emocional, junto con todo lo anteriormente expuesto, se ve abrazado por nuestro incondicional ofrecimiento de apoyo emocional. El niño debe sentirse apoyado y querido. Este apoyo lo expresamos tanto con nuestro lenguaje verbal como con nuestra comunicación no verbal,
es decir, el contacto físico, siempre respetando los límites establecidos tanto por el menor como por la propia ética profesional y personal. Este contacto físico lo podemos hacer en forma de coger la mano, poner la mano en el hombro o, si es necesario, incluso un abrazo o una caricia. Este contacto debe ser natural, espontáneo y nunca forzado por nuestra parte. También debe ser recíproco. Siempre debemos tantear nuestro acercamiento por mucho que pensemos que pudiera ser reconfortante para el menor, ya que podría generar rechazo hacia nuestra figura. Todo esto debemos enmarcarlo en un contexto en el que el menor tiene una relación previa con los intervinientes en la emergencia. La experiencia previa con personal sanitario, como policías o bomberos, etc., así como estereotipos sociales y comportamientos que enmarcan a estos profesionales con experiencias aversivas, pueden ser determinantes para la reacción del niño o del adolescente ante la presencia de estos. Además de esto, también debemos entender que el personal de cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, servicios sanitarios, etcétera, son personas desconocidas para los niños y nuestra adecuada identificación y toma de contacto con el menor será crucial para el desarrollo posterior de la intervención que se requiera. Por ello, debemos siempre cuidar nuestra comunicación verbal y no verbal, como los gestos, tono, expresiones faciales, etcétera. Como os dije al comienzo, podéis ampliar estos contenidos descargando la guía con el código QR. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver las dudas o ampliar información. Un saludo.